Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Alexis Salcedo y a continuación en este video estudiaremos programación en PCI. En este video vamos a desarrollar el algoritmo del siguiente enunciado. Calcular el número de pulsaciones que debe tener una persona por cada 10 segundos de ejercicio aeróbico. La fórmula que se aplica para el sexo femenino es número de pulsaciones igual a 220 menos edad, eso entre paréntesis, sobre 10. Y para el sexo masculino es número de pulsaciones igual a 210 menos la edad, entre paréntesis, sobre 10. Te recomiendo que observes el video en pantalla completa y que copies este enunciado en tu cuaderno. Muy bien, aquí tenemos el algoritmo denominado pulsaciones. Necesitamos definir ciertas variables. Damos el enunciado. Calcular el número de pulsaciones que debe tener una persona por cada 10 segundos de ejercicio aeróbico. Entonces, el número de pulsaciones para el caso femenino es la fórmula 220 menos edad, entre paréntesis, sobre 10. Y para el caso masculino, el número de pulsaciones es 210 menos la edad sobre 10. Es decir, que este número de pulsaciones es un número real. Entonces colocamos definir NP, que en nuestro caso NP significa número de pulsaciones, se define como real, un número real. ¿Qué otro dato necesitamos? La edad de la persona y se define como entero. Y también necesitamos conocer el sexo de la persona como carácter. Muy bien. Muy bien, lo primero que vamos a pedir es el sexo de la persona, el cual se ha definido como carácter. Para ello vamos a utilizar esta estructura repetir hasta que, con la finalidad de validar el ingreso del sexo. Ok, comenzamos limpiando la pantalla. Con esta instrucción, limpiar pantalla. Luego se muestran los siguientes mensajes. Escribir, ingrese el sexo de la persona. Debajo colocamos otro mensaje. F mayúscula o F minúscula si es femenino y M mayúscula o M minúscula si es masculino. Leemos el sexo, el cual se almacena en la variable sexo. Muy bien. Entonces tenemos repetir hasta que sexo sea igual a F mayúscula, fíjense entre paréntesis, o sexo es igual a F minúscula, entre paréntesis, o sexo igual a M mayúscula, entre paréntesis, o sexo igual a M minúscula, entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, si al menos una de ellas es verdadera, entonces el ciclo se rompe y se viene a la siguiente instrucción. Veamos algunos ejemplos. Vamos a suponer que sexo, el usuario ingresa la letra C, C minúscula. Entonces, ok, se almacena C en la letra C en la variable sexo y se viene acá hasta que y se pregunta, C es igual a F mayúscula, falso. Esta F es de falso. O C es igual a F minúscula, falso. O C es igual a M mayúscula, falso. O C es igual a M minúscula, falso. Entonces tenemos falso o falso o falso o falso. Eso da como resultado falso. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que volvemos acá al ciclo. Repetir y se hace nuevamente el proceso. Muy bien. Ok, vamos a suponer que sexo es igual a F minúscula. Ok, aquí se lee el sexo y entonces el usuario teclea F minúscula. Entonces se viene acá
hasta que F minúscula es igual a F mayúscula, falso. O F minúscula es igual a F minúscula, verdadero. O F minúscula es igual a M mayúscula, falso. O F minúscula es igual a M minúscula, falso. Pero, ¿qué se tiene acá? Falso o verdadero o falso o falso. Como tenemos uno que es verdadero, entonces la respuesta acá, el resultado es verdadero. Entonces, repetir hasta que esta condición sea verdadera, esta expresión sea verdadera. Como es verdadero, entonces se rompe el ciclo y se viene a la siguiente instrucción, que es la siguiente: escribir sin saltar, ingrese la edad y leemos la edad y se almacena en la variable edad. Muy bien. Muy bien. Una vez que conocemos el sexo y la edad de la persona, entonces preguntamos si sexo es igual a F mayúscula o sexo es igual a F minúscula. Entonces, el número de pulsaciones, en este caso es para el sexo femenino, es igual a 220 menos la edad sobre 10. Si no, o en caso contrario, quiere decir que sexo es igual a M mayúscula o M minúscula. Y se ejecuta esta instrucción. NP, el número de pulsaciones, va a ser igual a 210 menos la edad sobre 10. Ok, entonces tenemos el número de pulsaciones para el sexo femenino y el número de pulsaciones para el sexo masculino. Fin de este sí. Y se escribe lo siguiente: el número de pulsaciones por cada 10 segundos para una persona, y debajo colocamos del sexo se concatena la variable sexo, con edad D se concatena la variable edad, es dos puntos, concatenamos NP, el número de pulsaciones. Muy bien, vamos a realizar algunas pruebas a este algoritmo. Ok, vamos a ejecutar el programa. Muy bien, aquí tenemos la ejecución del programa. Fíjense el mensaje: ingrese el sexo de la persona. F mayúscula o minúscula si es femenino y M mayúscula o minúscula si es masculino. Muy bien, vamos a suponer que el usuario ingresa la letra C. Fíjense que nuevamente se muestran los mensajes, porque no es una tecla válida. Vamos a suponer que sea un número, el 1, igualmente. Entonces, ahora vamos a decir que el usuario ingresa como sexo femenino, F minúscula. Ok, edad 40. Así que este es el mensaje que nos muestra PCI. El número de pulsaciones por cada 10 segundos para una persona del sexo F con edad de 40 es 18. Muy bien. Ahora vamos a realizar otra prueba. Vamos a suponer que tenemos el sexo masculino. Entonces, M. Se ingresa la letra M. Ingresa la edad. La edad 40. Entonces, el número de pulsaciones por cada 10 segundos para una persona del sexo M con edad de 40 es 17. Muy bien. Realicemos otra prueba. Vamos a suponer la tecla F mayúscula, femenino, ingresa la edad 31. Entonces, el número de pulsaciones por cada 10 segundos para una persona del sexo F con edad de 31 es 18.9. Muy bien. Realicemos una última prueba. Sexo masculino, okay, con letra M mayúscula. Ingresa la edad 31. Entonces, el número de pulsaciones por cada 10 segundos para una persona del sexo M con edad de 31 es 17.9. Podemos observar que para edades similares, o sea, si el sexo es femenino para una edad de 40 y el sexo masculino para una edad de 40, el número de pulsaciones
para las damas es mayor que el número de pulsaciones para los caballeros. Muy bien, entonces te invito a que pruebes con otros datos.